Bienvenidos a un nuevo video del curso. En este video voy a explicar la parte práctica del manejo de archivos y en el video anterior había comentado algunas cosas teóricas sobre este manejo de archivos en Java. Y bueno, hay que mencionar otros detalles, trataré de hacer muy breve, en donde, bueno, habíamos visto que eran los flujos y por un lado quiero mostrarles, bueno, esta presentación que no es de mi autoría, esta se las voy a compartir, es de una universidad, aquí está, de Madrid, viene bastante bien explicado. Y bueno, hay dos modos de acceso, eso no lo mencioné en el video anterior, a estos datos, que es la forma secuencial, la aleatoria, y bueno, podemos tener también dos tipos de flujos o de accesos, que lo voy a presentar también en otro libro que tengo y que les voy a compartir. Esto ya lo vimos del flujo, cómo va. Y bueno, ¿cómo definimos en Java esta parte de los flujos? Pues ya hay una API, una clase que es System del paquete JavaLang, que tiene tres eh, implementaciones en donde podemos tener la parte de entrada de datos, la salida y si hay error también. Esto recuerden el system.out, pues lo usamos para imprimir en la consola, que es system.out.println, y viene de aquí, del flujo de datos. ¿Por qué del flujo de datos? Bueno, porque pues manda de salida datos, información, y podemos usar, les comentaba, esta clase para poder realizar estos flujos. Todos esos flujos que les comentaba, bueno, pues sabemos que es información, son datos, a fin de cuentas una cadena, son bytes, así que bueno, así son tratados en Java. Y bueno, aquí está un diagramita, lo voy a pasar, bien explicado, incluso pues toda esta parte del system in.out, .er que nos da ahí errores o nos da una salida de tipo error. Y por acá, dejen busco la parte que les quería mostrar. Bueno, son varias, pero esto lo vamos a ver en la práctica. Bueno, esto igual lo veremos. Aquí está. También viene en el libro, pero bueno, aquí también lo define bien. ¿Cómo podemos representar la información? Bueno, podemos tener estos flujos, estos datos del archivo, pues de tipo bytes, así los podemos nosotros leer o escribir, pero también puede ser con flujos de caracteres, en donde pues ahí tratamos un poquito más el texto, no tanto los binarios o los bytes, pero básicamente se realiza de estas dos formas. Y bueno, tenemos muchas clases para leer datos, para escribir datos en archivos, y más o menos la jerarquía en Java, bueno, es esta, donde tenemos aquí las clases, digamos, padres o interfaces, y de ahí se derivan, por ejemplo, buffer reader, input stream reader, filter reader, etcétera. Y de ahí, bueno, otras que vamos a usar, file reader, por ejemplo, y otras más que nos sirven, en este caso, bueno, con estas para leer, pero vean que son bastantes. ¿Por qué bastantes? Porque lo podemos implementar de muchas formas, pero además podemos procesar esos flujos. Si tiene acentos, si no tiene, etcétera. Podemos darle esta codificación, por ejemplo, de UTF-8, Unicode, etcétera. Y también para escribir datos, que sería esta jerarquía, en donde, bueno, tenemos el buffer reader, el file reader, el
filter también, y otros más que, bueno, cada uno tiene sus respectivas operaciones y simplemente las llamamos para usarlas y ya no hacerlo nosotros como a mano. Bueno, y aquí está la entrada de caracteres, que bueno, vamos a leer las líneas, podemos leer las líneas del archivo, podemos combinar los flujos, ajá, ok, esta parte del teclado, aquí está la parte del flujo de bytes, que ya es, bueno, vamos a suponer que yo tengo un archivo y yo tengo una cadena que a lo mejor, no sé, me pone aquí un texto que será organización con acento y otras palabras más, cierro mi cadena. Cuando escribimos nosotros esto en un archivo de texto, cuando escribimos en un archivo de texto en la máquina, bueno, por ejemplo un TXT u otro formato, pues vamos a escribir esa línea por aquí, su respectivo salto de línea, etcétera. Y bueno, si queremos nosotros definir que a lo mejor tenga yo la siguiente línea, sí tendrá aquí organización y luego un espacio y luego tengo un número de organización, por ejemplo el 22, y después tengo otro texto, aquí no sé, empresa. Bueno, yo sé que esto es una línea completa que, que yo puedo separar o a lo mejor voy a querer separar y esta será una cadena para mí, pero este de aquí será un entero y esta, bueno, también una cadena, ¿no? ¿Cómo le digo que a Java que haga eso? Porque cuando nosotros escribimos toda esta línea en el archivo, pues por lo regular se hace en forma de cadena, toda la tomamos como una cadena, pero luego yo digo, bueno, quiero leer del archivo y quiero que esta sea una cadena, pero esta sea un entero, y en base a eso, ¿por qué? Porque voy a tener una clase que tiene atributos, y sé que este atributo, que es después de la primer palabra, después del espacio, pues debe haber un entero, ¿no? Y para eso nos sirve la parte de serialización de objetos. A veces hay mucha confusión en esto, solamente lo voy a mencionar, no lo voy a explicar porque no es parte del curso tan a fondo, digamos. Entonces, si yo serializo objetos, pues ¿qué hago? Le digo cuando escribo mi cadena, mi línea más bien, esta, si la serializo, pues entonces sí le podré decir que, que organización será de tipo cadena o string y que el siguiente texto 22 será de tipo int o integer y que empresa será también de tipo cadena. Y entonces esto va a estar en mi archivo. Si yo lo serializo, puedo definir qué tipos. Y entonces cuando yo lea el archivo, el txt, por ejemplo, entonces yo sabré que tengo que agarrar esta parte de la cadena, la deserializo, así se le llama, pero obtendré pues la cadena correspondiente, será una cadena, un string, y ya puedo guardarlo en un objeto. Y luego este también lo deserializo y obtengo automáticamente el 22, pero en forma de int. ¿Por qué? Porque les digo que Java por lo regular toma los flujos de caracteres pues como cadenas. Así que con esto de serialización podríamos pues hacer esta parte de definir tipos ya en el texto y todo esto, ¿no?
¿Qué más aquí a mencionar? Bueno, los filters en los streams, en los flujos, pues realmente es, pues como la palabra lo menciona, filtrar datos, ¿no? Hacer algunas búsquedas, incluso operaciones con esos datos que nos devuelvan ciertas cadenas. Bueno, aquí está ficheros de texto, en donde, bueno, todo lo tratamos como texto, es lo que les mencionaba. Ahora, aquí, esto yo creo que sí lo vamos a mencionar, es algo muy básico de Java y que debemos conocerlo. Hay una clase que es la clase file que nos permite crear carpetas desde un programa en Java en una ruta específica. ¿Cómo creamos esas carpetas? Bueno, con el método mkdir yo tendría que crear aquí un archivo, un objeto, perdón, de tipo file. Por ejemplo, le pongo aquí archivo igual a new, aquí file, que es ahorita lo que vamos a ver, y aquí le doy la ruta de mi archivo, y luego le pongo aquí archivo, y uno de esos métodos es el que les comento, que es mkdir, que lo que hace es que crea la carpeta de la ruta que le estamos pasando acá. Si está en C documentos, bueno, ahí la va, y es una carpeta que aquí le dije que se llamara C1, pues va a crear esa carpeta si tenemos permisos en el sistema operativo en esa carpeta. Es importante los permisos, todos los archivos y carpetas en el sistema operativo tienen permisos de escritura, de lectura para determinados usuarios. Si llega a dar algún error, bueno, puede que sean estos permisos. Y puedo borrar un archivo, puedo obtener la ruta del archivo, puedo comparar a ver si es un directorio, que es un directorio, bueno, una carpeta. ¿Y qué más? Pues en fin, puedo crear archivos, carpetas con esta clase y por lo regular sí es importante que lo utilicemos. Eh, bueno, ¿qué más? Aquí está la parte que creo que les explicaba. Sí. Bueno, aquí está. Esta implementación. Si serializo un objeto, un flujo, pues yo defino cómo lo voy a escribir en un archivo de texto, con qué tipo, y luego cuando lo recupere también, cómo lo voy a leer, ¿no? Es lo que les explicaba, puedo definir tipos, etcétera. ¿Qué más? Bueno, prácticamente creo que es todo lo que es importante. Eh, sí, y bueno, si me paso al libro que yo les compartí, pues aquí está, ¿no? Que hay dos tipos de flujos, unos que son basados en bytes y otros en caracteres, que son texto. Y aquí está el de los bytes, reciben y envían datos en formato binario, es decir, en bits. Y aquí nos dice, por ejemplo, un char es de 2 bytes, un int tiene 4 bytes, un double 8 bytes, etcétera. Y bueno, aquí los flujos de caracteres o texto, pues es un conjunto de caracteres, son cadenas, ¿no? Y aquí nos muestra el tamaño. Eh, igual nos muestra la parte de... Ah, bueno, esto es importante. A partir de Java, me parece que de Java 4.5, comenzó esta librería, esta API de Java a usarse para leer pues, estos datos de archivos, esta información. Posteriormente aparece, pues aquí está, posteriormente aparece en Java 6 esta, que es Java New, en la Java 6. Esta creo que entonces ha de haber empezado antes, tal vez desde la Java 3. Bueno, y, y lo que hacen es que, bueno, fueron dejando esta un poquito obsoleta, todavía se usa, pero la van dejando obsoleta y van optimizando estas operaciones conforme se actualizan los sistemas operativos y todo esto.
es importante siempre, ustedes van a encontrar muchas formas de leer archivos, de manejo de archivos, pero es importante que vean cuáles se están dejando obsoletas, cuáles están quedando obsoletas y cuáles se están ya usando, cuáles recomienda la documentación de Java, de Oracle, que usemos. En este caso ya recomienda que usemos Java Neo, ya no Java IO. Para ciertos detalles, bueno, sí. Y esta es como la más nueva. ¿Qué más? Bueno, aquí está Java Neo. ¿Qué es lo que contiene? Contiene unas clases pues bastante interesantes, que es paths y files también, una interfaz que todavía no sabemos bien qué es una interfaz, pero lo vamos a ver en otro video. Y con esto yo puedo hacer operaciones sobre archivos de manera muy sencilla. Entonces, bueno, aquí ya puedo crear pues objetos. Hay algo que le llaman path, que son las rutas, algo que le llaman la URI, que son identificadores pues de recursos, y Java Neo con N, pues usa esto, ¿no? Entonces es la más nueva, hay que tratar de usarla. Hay formas que les comento pues se quedan obsoletas y ya no están optimizadas, no son la mejor forma de hacerlo. Pero bueno, y voy a cerrar para empezar con el ejemplo. Bueno, vean, aquí creo que tengo un ejemplo. Voy a hacerlo desde cero, pero aquí tengo un ejemplo con un texto que es este. Quiero explicarles esos comentarios que coloqué. Los voy a pasar al archivo que voy a crear. Aquí está. Quiero explicarles todo esto. No lo acabé, creo, pero bueno. Voy a cerrar vamos a crear un archivo, un proyecto, perdón, que será Java with Maven, Java Application, Next. Y aquí vamos a poner manejo de archivos. Ese es el tema. Manejo de archivos. La serialización y los flujos de datos en bytes o binarios realmente es extenso porque se pueden hacer muchas cosas, así que no voy a entrar mucho en detalle o realmente no vamos a hacer ejercicios sobre eso, voy a trabajar más sobre caracteres. Y bueno, entonces aquí voy a dejar este paquete y pongo finish. Bueno, aquí está mi paquete, voy a crear una clase que se llame archivo y voy a pegar ese texto. Listo, y aquí vamos a pegar, bueno, lo voy a pegar aquí abajo, así. Bueno, aquí seguramente algunos errores de dedo. Bueno, vamos a explicar esto. Hay varias características importantes. Lo que les comentaba era que aquí lo menciono de nuevo, que bueno, ¿cómo abrimos un archivo? Recuerden que se va a crear un flujo, que es un intermediario entre un programa, una aplicación, y el archivo que queremos nosotros abrir. ¿Y para qué nos sirven esos archivos? Bueno, en los archivos podemos guardar información que es estática, es fija. Cuando ejecutamos un programa en Java, por ejemplo, y en otros lenguajes, toda la información se va cargando en la memoria principal. Creamos objetos, les damos atributos, datos, etcétera, y cuando acaba el programa se, se borra toda esa información. Para trabajar la persistencia, que así se le llama ya en el campo laboral,
Esta persistencia es todos esos datos que yo cargué en memoria, pues debo de tenerlos en una entidad estática fija, que en este caso son las bases de datos que están en disco duro, ahí se guardan. Pero bueno, también podemos trabajar con archivos de texto. Lo ideal siempre es trabajar con bases de datos. Pero bueno, estos datos que tenemos, pues pueden ser fijos y podemos guardarlos en el disco, así como guardamos todos nuestros archivos para que ahí permanezcan hasta que los borremos nosotros. Así que bueno, voy a guardar este. Así que bueno, para eso sirven estos archivos, contienen información. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir un archivo, creando un objeto y asociándole un flujo de bytes o de caracteres, que son los dos tipos que ya explicaba. Y bueno, el constructor interactúa con el sistema operativo para abrir el archivo. O sea, nosotros creamos un objeto usando estas clases de Java o interfaces y ya el API de Java se encarga de comunicarse con el sistema operativo y hacerlo. Ya no lo tenemos que hacer a mano. La superventaja es que Java siempre es multiplataforma y aplica para pues, cualquier sistema operativo. Si nos pasamos a Linux va a seguir funcionando, no debemos cambiar el código, salvo ciertas partes, a veces, no siempre. Y bueno, aquí nos dice Java permite recibir bytes o leer bytes desde un origen. Aquí más bien es escribir y leer, aquí en recibir. Desde un origen con pues estas clases que les mencionaba. Los paquetes Java New, aquí está, son APIs de entrada y salida de datos. Ya vimos que es entrada y salida de datos, siempre es de acuerdo al programa. El actor principal, les dije, es el programa. Por lo tanto, salida es que el programa va a escribir en un archivo. Eso es la salida de datos. La entrada es que está leyendo. Lo expliqué en el video anterior. Y luego la interfaz path, aquí está, pues representa la ubicación de un archivo, la ruta, que ahorita lo voy a también a revisar. La clase paths ofrece métodos estáticos para obtener objetos o rutas de archivos. Y la clase files proporciona métodos estáticos para manipular archivos y carpetas, copiar un archivo, crear carpetas, borrar carpetas, etc. Así que voy a pasar a lo siguiente para no tardarme tanto en el video. Bueno, cuando hablamos de archivos siempre vamos a tener esta parte de las rutas. ¿Qué es la ruta? Es la ubicación en donde se guarda nuestra carpeta o nuestro archivo. En este caso tengo un ejemplo en donde yo guardo un archivo que está hasta el final, que se llama datos.txt. Así se llama mi archivo. ¿Y en dónde está? Pues está en C, User, Documentos, Proyecto. A veces las rutas pues varían. Aquí luego nos pone Windows también. User, Javier, diagonal Documents. Por lo regular va en inglés. Cuando la copiamos van a ver que la pone en inglés, aunque nosotros la tengamos en español. Y bueno, estas rutas hay de dos tipos, la ruta absoluta y la ruta relativa. En los proyectos siempre deberíamos de tratar las rutas relativas. En todos los proyectos o la mayoría de los proyectos de software, aplicaciones, siempre deberíamos de tratar de usar rutas relativas. Bueno, ahora, ¿cuáles son las rutas absolutas? Aquí nos dice, es la ruta de un archivo carpeta que contiene la ruta completa del archivo desde la raíz. ¿Cuál vendría siendo la raíz? Bueno, pues es desde dónde empieza mi ruta, que en este caso incluye, vean, el C, el disco C, que le llaman en Windows, y desde ahí yo empiezo a crear mi ruta completa para decir mi archivo está aquí. Esa sería la ruta absoluta. La absoluta es la completa.
la completa. Esto luego causa mucha confusión. Bueno, ¿y cuál sería la relativa? Si yo estoy ejecutando un programa, aquí en el IDE tengo mi proyecto que es manejo de archivos, yo estoy, digamos, posicionado, si yo le digo a la máquina virtual de Java, dime dónde estoy posicionado a través de la ruta relativa, ¿qué me va a decir? Me va a decir, bueno, pues tú estás o yo reconozco como Java, como NetBeans, que tu ruta relativa, ahorita van a ver por qué, es proyecto y luego otra carpeta y luego tu archivo. Digamos que la ruta relativa de este archivo, aquí la voy a borrar para que no cause tanta confusión. Así. Así, dentro de mi proyecto yo estoy en mi programa. Vamos a suponer que estoy aquí en archivo. Y aquí yo le digo al sistema a través de Java, de sus métodos y sus clases, le digo, dame la ruta en la que estoy. Pero a partir de la ruta de donde estoy posicionado, ubicado a partir del proyecto. Y entonces yo sé que mi proyecto se llama manejo de archivos, por lo tanto a lo mejor aquí va a poner manejo de archivos y luego va a decir, pues tú ahí, a partir de ahí, pues tú tienes el archivo aquí en datos.txt. Vean que no me está dando la ruta completa, es decir, la ruta raíz, desde dónde estoy realmente, sino que me dice a partir del proyecto, que es esta de acá, esta de aquí, yo te doy la ubicación de tu archivo. Que en este caso, bueno, será nada más tu proyecto, el nombre de tu proyecto y el nombre de tu archivo. Esa sería la ruta relativa. ¿Relativa a quién? Pues relativa a mi proyecto, a mi aplicación desde donde me estoy ejecutando. Y entonces yo sé que aquí están todas mis clases en proyecto, porque el NetBeans así me lo determina. Y entonces me dice, pues tu ruta del archivo será la carpeta de tu proyecto y luego dentro ahí tienes tu archivo, ¿no? Por ejemplo. Y si le digo la absoluta, pues sí me da completa la ruta, toda, desde donde empieza desde la raíz, ¿no? Que es unidad C, user, documents, etcétera. Así que la ruta absoluta es la completa y la relativa es relativa al elemento del cual yo la estoy pidiendo. Estoy diciendo en dónde estoy. Yo pido aquí en este archivo .java, pido la ruta relativa del archivo datos.txt y me va a decir, bueno, a partir de aquí yo te muestro, tú estás en tal ruta, que es la de proyecto, y luego tienes ahí tu archivo en esa carpeta. Esta es ruta relativa siempre va a ser respecto a alguien, a un elemento, a una entidad, en este caso será respecto a la aplicación o a la clase. Así que bueno, espero que haya quedado un poco claro esto. Y bueno, tenemos otro elemento que es algo que le llaman URI, que es un identificador uniforme de recursos. Aquí hay también un error de dedo. Y bueno, este nos sirve precisamente para localizar los recursos que son archivos o carpetas, incluso, bueno, las páginas web, ¿no? Pero este no lo decidí no usarlo en este video. Tal vez en otro lo usemos, pero es importante que sepamos que hay identificadores de rutas, que ya se usan en Java. Y bueno, tenemos un elemento que es FileReader que sirve para leer caracteres, otro que es BufferReader que es para también leer, pero además procesar la información de los caracteres de alguna forma. Y luego tenemos cómo escribir en un archivo que es con FileWriter y también con PrintWriter que vamos a usar y vamos a ver por qué. Hay muchas maneras de escribir, como les comentaba, de escribir en archivos, de leer los archivos. Ahora vean, voy a ir a una carpeta
que tengo, en donde tengo un archivo yo, que es este. Aquí está mi ruta, vean. Si yo pongo mi ruta y le doy aquí copiar, ¿dónde tengo este archivo? Si yo voy a abrir este editor, bueno, aquí voy a pegar la ruta que copié de mi carpeta. Vean, yo la tengo en la ruta absoluta, es C, users, Javier Documents, ejemplos Java, y adentro de esa carpeta tengo ya este archivo que se llama productos.txt. Por lo tanto, la ruta de mi archivo completa será productos.txt. Así, esa será la ruta de mi archivo. Ahora, si yo abro este archivo, me doy clic derecho, editar, mi archivo tiene estos datos y están separados por comas que, si recuerdan, son los del proyecto. Tengo, me parece que es la clave, la categoría, o al revés, categoría más bien, clave, cadenas, y vean que están separados por comas todos los datos. Y luego termino de este producto y va salto de línea y tiene otra línea con otro producto completo, todo separado por comas y luego la otra. Vamos a ver cómo leer esto. Bueno, por lo tanto, este lo voy a cerrar y así obtengo la ruta de mi archivo. Bueno, vean, vamos a hacer lo siguiente. Voy a minimizar. Vamos a definir las operaciones con las que trabajan o las que podemos implementar, usar en los archivos en Java. Por lo tanto, vamos a crear un método que se llame crear archivo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a crear el archivo en esa carpeta que les mencioné. Vamos a crear un archivo. Y vamos a hacer estos métodos estáticos porque no es necesario que tengamos un objeto creado de la clase archivo, porque si la van a usar diferentes clases, pues yo solamente necesito un dato que sería la ruta del archivo que quiero crear, y ya con eso pues yo puedo crear el archivo, leer lo que tiene, etcétera. Así que no tiene mucho sentido que tenga mis métodos no estáticos y que cree un objeto, porque va a ocupar pues memoria, ¿no? Ya vamos a suponer que va a estar ejecutándose en una aplicación. Entonces lo que haremos es definir métodos estáticos y aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner public static, es decir, que cuando llame este método solamente tendré que poner el nombre de mi clase, punto, y el nombre del método. No necesito crear objeto. Y será void, no va a devolver nada y se va a llamar crear archivo, así. Bueno, y aquí vamos a recibir como parámetro la ruta completa del archivo que queremos crear. Así que aquí la ruta, ¿cómo la voy a recibir? Será una cadena y se va a llamar ruta completa del archivo. Ruta completa archivo, así le vamos a poner. Bueno, hasta aquí ya tengo mi método y ahora lo que voy a hacer es que cuando reciba o llamen a este método, recibe esta ruta y va a crear un archivo.
Bueno, ¿cómo hacemos eso? Vamos a usar la clase, la interfaz file, es clase. Y aquí será file y voy a poner aquí archivo igual a new file. Y vamos a ver que tengo, bueno, le digo que será de Java Neo para que haga el import. Le doy doble clic y hace el import automático. Aquí está, de Java IO, la que les comento que es de las primeras. Aquí sí todavía vamos a usar file. Bueno, y aquí veo los constructores que tiene. Tiene varios, vean, tiene uno que recibe una cadena con el path, que el path es la ruta, y otro que recibe el URI, que es lo que les mencionaba, que también es un identificador, otro que recibe un file a su vez y una cadena que será el hijo, y luego esto es el padre, el hijo, y otra que será igual, ¿no? El padre, el hijo, es decir, la ruta de la carpeta y tal vez el nombre del archivo. Se puede de esa manera, pero aquí le vamos a dar la ruta completa, por lo tanto elegiré este, porque me están pasando aquí la ruta completa del archivo. Ahorita van a ver cómo es eso. Bueno, y con esto yo ya creo un archivo, pero no de manera física. Nada más estoy cargando en memoria estos datos que va a tener el archivo. Todavía no lo creo en mi carpeta. Así que vean aquí, pues voy a mi carpeta y nada más está ese archivo que les comentaba. Bueno, y ya. Luego vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya lo que vamos a hacer es crear el archivo con una clase que también a veces se sigue usando. Y bueno, esta clase es la siguiente: Sprint y Sprint Writer, que aquí está, igual es de Java IO. Si se dan cuenta, le doy doble clic para que la importe. Entonces será Sprint Writer. Y vamos a ponerle aquí lo que va a ser mi flujo. Esto ya tiene que ver con el flujo. Yo ya creé los datos de mi archivo que voy a crear. Todavía no lo creo, sino que está esto en memoria. Hasta aquí esto está en memoria. Y luego con esto ya le voy a decir, crea el archivo ya en la ruta, ya física, para que ahí se quede. Entonces, aquí vamos a ver dos cosas. Vamos a ver un poquito una introducción a excepciones. Y lo que voy a hacer entonces es, si mi programa va a escribir en una carpeta, va a crear un archivo, pues entonces se llamará salida. Recuerden que la salida es voy y escribo desde mi programa, es el principal. Y le doy new. Y aquí será prime writer, igual de la misma clase. Y aquí en el constructor, si vemos, hay varios. Y aquí me dice que hay uno que recibe el file. El file, si se dan cuenta, ya lo tengo de este lado. Por lo tanto, voy a elegir ese. Así que le voy a pasar aquí el file. ¿Cómo se llama mi objeto file? Archivo. Se lo pongo aquí. Así, archivo. Y voy a guardar. Bueno, aquí nos marca un error porque toda esta parte de lectura y escritura en disco duro, en la máquina, pues tiene mucho que ver también con cosas del sistema operativo. Y les mencionaba que también con permisos. Si yo le digo con esta instrucción, yo le estoy diciendo que cree el archivo. ¿Cuál archivo? Pues el file que está aquí arriba, que va a ser o va a tener este nombre en esta carpeta. Por lo tanto, con esta línea lo va a crear, pero por determinadas circunstancias, por permisos de esa carpeta, a lo mejor puede que no deje a la aplicación y entonces nos va a dar un error. Aquí
empiezo a introducir lo que son excepciones. ¿Qué es una excepción? Son errores que se producen de dos formas. Una, vamos a decirlo así, errores inesperados que tienen que ver con cosas que no contemplamos. Por ejemplo, el sistema operativo, etcétera. Y otros errores que son más del programador, que son errores, vamos a ponerle humanos, así se clasifican. Y resulta que Java nos advierte o nos muestra estos errores, tanto los humanos como los inesperados. Y obviamente los humanos son los que debemos tratar de evitar, pero como el escribir software o código es complejo, bueno, pues siempre hay errores ahí que se nos van. Y ya a la hora que probamos, pues ya corregimos, hacemos el debug y corregimos. Estos errores humanos se deben de evitar. Y estos, en lugar de evitarlos, porque no sabemos cuándo van a pasar, pues vamos a tratar de recuperarnos del error. Recuperarnos del error. ¿Quién se va a recuperar? La aplicación o el programa. Es decir, yo tengo mi aplicación o mi programa que se ejecuta y me da un error inesperado, vamos a ponerlo así, inesperado por el sistema operativo. Por lo tanto, aquí yo le digo a Java, porque lo permite hacer, bueno, cacho el error o lo detecto, cacho el error o detecta el error y no termina mi programa, sino que ejecuto instrucciones para que se recupere, ejecuto instrucciones. Y con esto, pues mi programa ya no va a terminar como ocurría con los programas en C. En C ejecuto un programa, si tiene un error no me da el error y se cierra la ventana o ya no seguía corriendo. En Java nos permite cachar esos errores y decir si cachas este error, pues entonces ejecuta estas instrucciones. A eso se le llama el cacheo de excepciones, el cacheo de excepciones. Así que bueno, vamos a ver cómo cacho esas excepciones. Es un poco sencillo, pero sí nos tenemos que meter un poquito más. Que lo voy a abordar en otro video. Realmente son los últimos temas. Y bueno, aquí entonces, como puede pasar algo de que no tenga permisos mi carpeta o lo que sea y no va a poder crear el archivo que le estoy diciendo, pues entonces me dice que puede generar una excepción. Y si le doy clic, me va a mostrar tres cosas. Una me dice agrega, pues esta parte es algo de que vamos a ver en excepciones, pero me dice agrega la excepción para que se lance, ¿no? Eso no lo vamos a hacer, sino que vamos a cachar la excepción, que es lo que les comentaba. Ahorita vamos a cacharlo. Y me dice aquí que va a poner un bloque try catch. Entonces vean, si yo le doy clic aquí, automáticamente me pone un bloque que es el try catch. Y dentro me pone lo que es el tipo de excepción que puede ocurrir. Y dentro de estas llaves del catch, aquí yo voy a ejecutar. Si me da un error, yo ejecuto ciertas instrucciones. No quiero que se acabe mi programa, sino hago algo. Esto lo voy a borrar porque este es código que nos genera automáticamente, pero así quedaría el bloque try catch. Lo voy a explicar. Creo que ya va largo el video, lo tendré que hacer en dos partes, pero bueno. Y tengo, vean, me encerró el código que puede darme un error inesperado, que es esta línea.
Toda esta línea es la que me decía que me puede dar un error inesperado. Entonces, lo que me hizo fue encerrarme entre llaves con la palabra try, llave que abre, llave que cierra, esta línea. En el try, entre llaves va el código que me puede dar el error. Entonces, en el try va el código que me puede dar el error. Tiene que ir encerrado ahí para que Java lo cache. Y luego, ya que cierra, acá está la llave de cierre, ya pongo el catch. ¿Qué es el catch? Yo cacho la excepción que me puede dar. Y estas excepciones pues son por lo regular interfaces y clases que Java ya tiene y detecta esos errores. Por lo tanto me dice aquí te puede dar un error inesperado que tiene que ver con esta excepción, con esta clase, que nos da una breve descripción que es file not found exception, es decir, el archivo no existe y me da una excepción, ¿no? Y si se dan cuenta, pues este es un parámetro. Este es un parámetro de este tipo y este es el nombre de la variable, ¿no? Así que ya con esto, como es más o menos un método, lo que me dice es, entre estas llaves del catch, tú tienes que poner qué quieres ejecutar. Si te da error, ejecutar instrucciones si da error. Por lo tanto, si en esta línea me da error, se va a ir automáticamente acá y ejecuta todo lo que está aquí entre esta llave y esta de acá. Si me da error, ¿quién? Pues lo que está en el try, todo lo que está en el try. Yo puedo poner más código ahí en el try. Así que por eso es que, digamos, debemos cachar estas excepciones. Y todavía ahí no vemos la clasificación de las excepciones que les mencionaba, que son errores humanos y errores inesperados. Entonces, dentro del try tengo mi código que puede dar error. Mi código como warning, que está en warning y que me puede dar error por algún motivo. Y luego en el catch, cacho qué error me puede dar, qué excepciones de Java. En este caso me la pone en automático. Y me dice, te puedo dar este error, que yo lo puedo detectar. Y entonces tú me tienes que decir entre esta llave que abre y esta que cierra del catch, qué es lo que quieres hacer si te da el error. Bueno, si me da el error voy a hacer lo siguiente, voy a poner system.out.print y aquí voy a poner error. Al crear el archivo no fue posible crearlo. Obviamente cuando me da el error y el objetivo de esta línea es crear el archivo, no lo hará. Cuando me da el error ya no va a hacer eso. Incluso si yo tengo aquí más código, aquí abajo, ya no lo va a ejecutar. Automáticamente, en ese momento que me da el error en esta línea, ya no ejecuta lo que está abajo, sino que se pasa al catch y ejecuta lo que está aquí entre estas llaves, que será poner este mensaje en la consola. Así que bueno, acá también en el catch podemos poner que si no me dio ninguna excepción haga ciertas instrucciones y si me dio la excepción también que haga ciertas instrucciones. Es como un default del switch más o menos. Pero bueno, aquí entonces ya con esto, vean, voy a terminar de este método y voy a cortar el video para hacer una segunda parte porque creo que ya está bastante largo. Así que bueno, vamos a hacer lo siguiente, vean. Ya que yo creo el archivo, en caso de que no me dé error, pues va a seguir ejecutando lo que está aquí. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Bueno, lo que quiero hacer es, cuando yo creo este flujo, que se llama salida, que es un objeto tipo PrintWriter, tengo que cerrarlo. Si yo nada más creo el archivo,
y es lo único que quiero hacer, pues tengo que cerrar este flujo, porque recuerden que el flujo es el que está como haciendo la comunicación entre el programa y el archivo. Así que tengo que cerrar este flujo para que le diga al archivo, bueno, ya cierra tu archivo y guarda lo que tiene. Por lo tanto, pongo mi objeto que es salida, que es mi flujo, y tiene varios métodos. Vamos a buscar el que dice close. Lo pongo y con esto ya cierro el flujo. Aquí le voy a poner como comentario, cierra el flujo. Y luego ya, como hasta ahí ya sé que todo salió bien, pues pondré un mensaje que dirá archivo creado con éxito, archivo creado con éxito. Bueno, correctamente vamos a poner. Y ya es lo único que quiero hacer. Bueno, aquí vamos a probar el método. Para ello, pues voy a guardar, voy a crear un paquete. Bueno, vamos a crearlo en ese mismo paquete. Java main class. Aquí pongo principal. Y bueno, voy a borrar este código de comentarios. Crea NetBeans. Y acá en to do, hacer, vamos a colocar. ¿Qué voy a hacer? Voy a llamar a mi método estático que se llama crear archivo. Aquí está. Pero le tengo que pasar el archivo que quiero crear con su ruta completa. Por lo tanto, vamos a definir la ruta. La ruta, vean, será la siguiente. Vamos aquí a archivo, punto y mi método estático. No necesito crear objeto porque mi método es estático. Por lo tanto, solamente coloco la clase que es archivo punto y mi método estático, que será crear archivo. Y aquí me dice que le pase la ruta completa, que es una cadena. Vamos a ver cuál va a ser la ruta en donde lo voy a crear. Voy a hacer esto un poco para acá. Bueno, yo quiero que lo cree en esta ruta de aquí. En esta que es documents, bla, bla, bla. En mi carpeta ejemplos Java. Ahí es donde está este archivo. Ese ahí lo tengo. Pero quiero que ahí cree otro. Por lo tanto, aquí será copiar. Y entonces aquí entre comillas, porque es una cadena, le pongo mi ruta. Así. Pero vean, aquí hay un detalle. Como yo le tengo que pasar la ruta completa, esta es la ruta. Esta es la ruta, o más bien la carpeta solamente. Pero cuando ustedes quieren guardar un archivo en una carpeta, pues necesitan el nombre del archivo. ¿Cómo se va a llamar su archivo? Así que de este lado me falta el nombre del archivo con su extensión. ¿Qué será? Aquí le tengo que poner doble diagonal para decirle ahí adentro de la carpeta ejemplos Java, que está en toda esta ruta, ponme el archivo que se va a llamar datos.txt. Así quiero que se llame. Yo le puedo poner la extensión porque yo quiera, pero bueno, le pondré txt, así como el de productos. Y ya con esto guardo y voy a ejecutar mi programa. Atentos aquí, vamos a ver, voy a dejar esta ventana así y van a ver que aquí se va a crear, si todo sale bien, se crea aquí el archivo que se va a llamar datos.txt. Así que voy a correr el programa e incluso en la consola me debería de salir el mensaje que puse del archivo fue creado correctamente, doy clic y aquí está, vean, archivo creado correctamente, voy a ver a mi carpeta y vean que ya está mi archivo creado, aquí el de datos, que es este que yo le di, y acá está el mensaje, archivo creado correctamente.
Por lo tanto, si me voy aquí a mi método, vamos a ver qué pasó. Bueno, aquí llamé al método y le paso toda esta ruta de mi archivo junto con el nombre del archivo. Eso va y lo recibe aquí. Por lo tanto, aquí recibe toda la ruta, que es ejemplos Java, datos.txt, y lo que hace es crear o cargar esa ruta en un objeto de tipo file. ¿Para qué en tipo file? Para que nos permita hacer operaciones de ese tipo de manejo de archivos. Y luego lo que hace o lo que hizo fue lo siguiente. Vean, ya aquí lo que hizo fue esto. Entro a un try catch porque me puede dar error, ¿cuál? Todo este código. Y lo que hago es crear un flujo de salida que me permita crear un archivo. ¿Cuál archivo? Bueno, aquí le tengo que pasar el file, que es el que ya está cargado. ¿Con quién? Con la ruta a su vez. Por lo tanto, le paso el archivo, aquí está, y esto lo que hace es crear el archivo. En ese momento, cuando yo le digo, pues ya no quiero que hagas nada más, crea el archivo con el close, confirma que se va a hacer esa operación, y entonces aquí sí ya va y lo crea, y luego pone este mensaje de archivo creado correctamente, que es el que tengo acá abajo, y ya, como no hubo error, aquí como no hubo error, como aquí ya no hay código, se salta el catch, porque dice, bueno, no hubo error, entonces eso no lo hago, y me paso hacia abajo, que ya no tengo nada, por lo tanto, bueno, termina mi método y termina mi clase, y ya, es lo único que hace. Y pues realmente fue lo único que hizo este método. Ahora vamos rápidamente, ya para terminar esta primera parte del video. Vean, vamos a suponer que en mi ruta, aquí, en lugar de ejemplos Java, que esa es la carpeta que yo tengo aquí, ejemplos Java, así se llama, que aquí me haya equivocado y le falta una A. Pues esta ruta no existe en mi máquina, le falta una A. Así que si yo voy a borrar este archivo de datos, lo voy a borrar y ya no está ahí. Y ahora le digo, crea el archivo en esta ruta, que yo sé que no existe, porque tuvo un error de dedo, vamos a suponer, guardo y voy a ejecutar. Y bueno, vean lo que pasó aquí, que me puso error al crear el archivo, no fue posible crearlo. Lo que pasó fue lo siguiente, vean, si yo no pongo nada aquí, pues no va a ejecutar nada. Pero lo que pasó aquí fue lo siguiente, bueno, cuando yo le di la ruta, y si nos damos cuenta, pues aquí no lo crea, le paso la ruta que sé que está incorrecta, la recibe, la carga en memoria, hasta ahí todo bien. Cuando la quiere crear o quiere crear el archivo, aquí lo que hace es que esa ruta no existe, por lo tanto no puedo crear el archivo, te doy un error, y me salgo y me voy al catch. ¿Qué error me dio? No existe ese archivo, no puedo crear el archivo ahí porque no existe en tu sistema operativo. Por lo tanto, ejecuto esto y vean que esto ya no lo ejecutó, esto ya no lo hizo, simplemente se saltó y pone este mensaje. Lo que nos marca o lo que habíamos visto en Java cuando nos daba una excepción era que nos ponía la excepción en rojo o en azul. Eso lo puedo hacer de la siguiente forma. Lo ideal es hacerlo. Aquí, bueno, aquí vean. Si aquí yo cacho la excepción, yo puedo hacer que se vuelva a repetir esto de tratar de crear el archivo o que el usuario le pregunte, dame una nueva ruta porque no la pude crear ahí, no existe y nunca termina el programa por ese error, sino que se recupera.
En este caso solamente quería mostrar el mensaje, así que bueno, ya acaba el programa, pero aquí lo ideal sería mostrar la excepción, que lo puedo hacer con esta variable, porque aquí es donde la guarda. Por lo tanto sería x.print stack trace y con eso nos va a mostrar la excepción en la consola. Así que voy a guardar, voy a ejecutar y vean aquí, voy a subir esto y aquí está. Lo primero que hizo, bueno, fue ponerme el mensaje, que es este que yo coloqué porque cachó el error, y luego lo que hace es, te muestro la excepción. Y vean aquí dónde puedo ver qué excepción fue. Aquí está. En esta información de la excepción yo la muestro en la consola y me da todo este código, que es el que nosotros luego nos daba porque no sabíamos cachar excepciones, no sabíamos cachar errores. Por lo tanto, me dice, bueno, toda esa es tu excepción y aquí yo puedo ver de qué tipo es. Y si me doy cuenta, esta es la misma del tipo de la que yo estoy cachando. Si yo aquí hubiera puesto otra, no la va a cachar. Y entonces nos va a dar la excepción. Así que debemos cacharla para que haga eso. Bueno, hasta aquí voy a dejar esta parte del video. En el siguiente video, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir en ese archivo ya que lo cree. Vamos a escribir en el archivo. Vamos a leer el archivo de productos. Y vamos a convertir esos tipos que nos da como cadena o que los vemos como cadena en tipos enteros, etcétera. Eso es lo que vamos a hacer. Así que nos vemos en el siguiente video.